Bendiciones, amados hermanos. Estamos una vez más para compartir ya lo último de de este módulo, Reino, Poder y Gloria. Ha sido un placer compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a ver el tema Confiamos en el Nuevo Testamento y qué lo respalda, ¿sí? Para empezar, vamos a agradecer al Señor por permitirnos compartir una vez más su palabra. Oremos. Amado Dios, gracias Señor por permitirnos estar juntos, por compartir tu palabra, por que hemos aprendido a estar más juntos, más unidos, Señor. Gracias Señor por siempre estar pendiente de nosotros, Padre. Bendito eres Dios. Te pido por favor por cada una de las personas que están viendo este video, Señor. Guíalos, Señor, según lo que tú quieres, Padre, y enséñanos cada día lo que tú quieres que aprendamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar viendo un poquito lo que es, perdón, me fui al último, las razones por las que confiamos en el Nuevo Testamento. Hemos aprendido muchas cosas en este módulo, sobre todo en lo que respecta el Nuevo Testamento, los 27 libros que son. Hemos visto un poco de lo que era Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, también hemos visto la iglesia de Corintios, hemos visto Efesios, hemos visto también un poco de Hechos, las cartas de Pablo, y vamos a ver también que hay muchas otras cosas, otras preguntas que necesitan respuesta. Por ejemplo, ¿por qué el Nuevo Testamento contiene solo 27 libros y no otros más? ¿Cómo es que estos libros llegaron? ¿Cuál es la evidencia con la que contamos? ¿Y cuándo han sido escritos estos libros, ¿no? Para poder avanzar esta parte, vamos a ver lo que es cómo se conformó el Nuevo Testamento, ¿sí? La evidencia que es un registro auténtico de la vida de Jesús, la enseñanza de los apóstoles, los que han estado en vida con Jesús, los que han visto morir a Jesús, muchos de ellos han sido los que han viajado haciendo conocer fuera del pueblo judío lo que era Jesucristo. También debemos de aceptar la autoridad del Nuevo Testamento y cómo descansar en él, ¿sí? El Espíritu Santo no solo inspiró a los escritores de los libros del Nuevo Testamento, sino también dirigió a la iglesia para que lo formen y lo transmitan a los pueblos hasta que llegue a nosotros. Su estudio tiene varios procesos, ¿no? Por lo que es importante que nosotros confiemos en el Nuevo Testamento, porque podemos, a raíz de la fe, es que nosotros vivimos sin fe, prácticamente estaríamos en vano, ¿no? El Espíritu Santo ha dirigido las Escrituras para que puedan llegar a las personas. Ha habido personas que han escrito el Nuevo Testamento, sin embargo no han sido cualquier persona. Estas personas han sido inspiradas por Dios. Han sido hombres de Dios que han conocido de Él, que han estudiado y han tenido el llamado del Señor a predicar el Evangelio, a mostrar a todas las personas con el ejemplo en su vida, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ver en las profecías del Antiguo Testamento que han sido cumplidas en el Nuevo Testamento, que hay algunas referencias que nos pueden servir, que es importante por favor que lo leamos, que dice en Hechos 2, 14 al 41 tenemos estas profecías, también en el capítulo 3, en el capítulo 7, en el capítulo 8, por ejemplo, podemos ver todo esto. Los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron los evangelios para que los creyentes tuvieran registro preciso de qué, de la vida de Jesús cuando estaba en la tierra, sus enseñanzas, y Lucas escribió también lo que es el libro de Hechos de los Apóstoles, y es como si fuera la continuación, ¿sí? Todos estos 27 libros fueron escritos aproximadamente entre el 49 y el 95 años después de Cristo, ¿no? Después de que Él ascendió al cielo. Si nosotros podemos analizar acerca de los creyentes, también vemos que algunas iglesias intercambiaron las cartas que habían recibido, porque Pablo escribía ya cartas a las iglesias, por ejemplo en Colosenses 4:16, que me gustaría que lo leamos por favor. Colosenses 4:16 indica algo de esto.
en el verso 16 de Colosenses dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los odicenses, de los de la Odisea, y que los de la Odisea la lean también a vosotros. Entonces este versículo nos puede referir a que estas cartas ellos intercambiaban, porque eran enseñanza, no era una carta cómo estás y cómo estoy yo que te cuento, ¿no? Sino que estas cartas enseñaban el proceder, los ministraba a través de estas escrituras Pablo a las iglesias, ¿no? Entonces todas estas cartas empezaron a circular y así fueron parte del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento mismo, Pedro se refirió a las cartas de Pablo como si fueran ya aceptadas, dadas como una unidad. En 2 de Pedro 3:15 al 16 se encontraron los manuscritos. Por ejemplo, vamos a ver 2 de Pedro 3:15 y 16. Si nosotros analizamos y leemos 2 de Pedro 3:15 al 16, indica lo que les comento: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es la salvación, como también nosotros, amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces ha sido sabiduría de Cristo que se le ha dado a Pablo para que pudiera escribir esto, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición, ¿no? Está hablando acerca de las cartas, que muchas veces las personas han ido cambiando a su conveniencia, y no solamente en aquel entonces, ¿no? Nosotros también podemos darnos cuenta de que muchas veces vemos las partes que más se acomodan a nuestra conveniencia, ¿no? Vamos a hacer aquí, en este mapa conceptual, vemos más o menos las afirmaciones de las cartas, de lo que estamos refiriendo, ¿sí? Existen confirmaciones de verdades. Las verdades han sido enseñadas por los creyentes y han sido puestas en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son justo confirmaciones de la verdad. El Nuevo Testamento ha sido escrito en un periodo de aproximadamente 200 años, y también el Nuevo Testamento circula como cartas o escritos, y estaba circulando desde el principio, ¿no? Porque eran cartas que se mandaban a las iglesias, les repito. El Nuevo Testamento está escrito por los apóstoles que empezaron a predicar el Evangelio de Cristo después de su ascensión, después de que ascendió al cielo, ¿sí? Vamos a ver más o menos lo que afirman los líderes de la iglesia. Los libros del Nuevo Testamento fueron reconocidos como la palabra de Dios por quienes la recibieron. Como ya hemos visto, en Pedro se refería a los escritos de Pablo como la Escritura, ya que era realmente recibido por el Espíritu Santo de parte de Dios para las iglesias. En 1 de Timoteo 5:18, en este verso, Pablo aplicó el término de la Escritura, o sea que hablaba de la Escritura, lo que nosotros ahora decimos las Sagradas Escrituras, ¿sí? Tanto en la cita del Antiguo Testamento: no podrás bozar a un buey cuando trillare, es que está escrito en Deuteronomio 25:4, habla también de lo que era la predicación, ¿sí? Como ha dicho Jesús, el obrero es digno de su salario. Todo esto también reflejaba de que las personas podían vivir de este oficio, de que era llevar las escrituras, hacer conocer a los pueblos, a las personas, ¿sí? Bien, cuando nosotros analizamos el Nuevo Testamento, podemos ver un resumen que también está en el libro guía, porque esto ha sido sacado del libro guía, en el que podemos referir 3 columnas. En la primera vemos el nombre y la fecha, el lugar y los libros usados o citados, ¿sí? Por ejemplo, el nombre y fecha: Clemente de Roma, que ha sido del año 30 al 100, en Roma, que han escrito han sido usados, Mateo, Romanos, Primera de Corintios y Hebreos, ¿sí? Estos líderes han empleado el Nuevo Testamento en su vida. Por ejemplo, en Policarpio en Esmirna, Mateo, Hechos, las epístolas de Pablo, Primera de Pedro y Primera de Juan. Estos eran personas importantes dentro de sus pueblos. Uno más, por ejemplo, Irineo, en el año 140-203, en Asia Menor, justamente, él tuvo todo el Nuevo Testamento, excepto Filemón, que nosotros ya lo tenemos, y Tercera de Juan, ¿sí?
Y por ejemplo, el último, ya viendo en Alejandría, Dionisio, que era en el año 200, más o menos 265, que es el más alejado, digamos, de la fecha cero, en que él tenía todo el Nuevo Testamento también, excepto Segunda de Pedro y Judas, ¿sí? Cuando hablamos de esta C, que está en la fecha, se refiere a que el latín circa, ¿no? Ese significa latín circa, como el tiempo de, que significa la fecha aproximada. Este es de latín, para eso lo hago referencia acá. O en el caso de que nosotros veamos FL, ¿sí? Si nosotros vemos FL, refiere al latín flurit o florecer, que significa tiempo aproximado cuando vivía una persona, ¿sí? Es porque si tenemos algo de esto, es importante que sepamos a qué se refiere, ¿sí? Ahora, estos libros, ¿cómo han sido introducidos a la Biblia, ¿no? A la que nosotros conocemos ahora? Pues a fines del siglo IV, los líderes de la iglesia dieron reconocimiento final a los libros que fueron aceptados como inspirados por el Espíritu Santo. Estos libros pertenecían y formaban el canon de las Escrituras, es decir, que esos escritos realmente fueron inspirados por Dios o han sido escritos divinamente, no por obra de hombre necesariamente o solamente, y tenían la misma autoridad todos ellos. Todos eran de igual autoridad. A eso se denomina canon, ¿no? Y el canon es un conjunto de normas, preceptos o principios con lo que se rige la conducta humana, un movimiento artístico, una determinada actividad, etc. Entonces a eso se denominaba el canon del Nuevo Testamento, que era el conjunto de libros que cumplían estas normas y estos preceptos. Así fue como se introdujo estos Nuevos Testamentos, los libros al Nuevo Testamento, que ahora es parte de la Biblia. Bien, aquí hemos hecho un mapa conceptual, ¿sí? De lo que refiere el canon de las Escrituras, con algunas fechas que son importantes conocerlas, ¿sí? Vamos a empezar. Aquí nosotros vemos la lista de Marción. El canon de las Escrituras, las razones por las que se escribieron, y estaba escrita a consecuencia de 3 partes: la aparición de otros escritos, la lista del Marción, que ha sido en el año 140 más o menos después de Cristo, y la persecución de Diocleciano, ¿sí? Ahora, la aparición de los escritos lo escriben se puede describir en Lucas 1:1 para que lo vean, y en 2 de Tesalonicenses 2:2. Pero de igual forma, en el siglo II y III aparecieron otros: Hechos de Pedro, Apocalipsis de Pedro y el Evangelio de Tomás, siendo estos en realidad pura fantasía y producto de la imaginación, por lo que no eran parte del canon, no eran verdaderas, ¿sí? Sin embargo, en la aparición de otros escritos como Ser Clemente, la Epístola de Bernabé, Doctrina de los 12 Apóstoles, El Pastor de Hermas, eran de carácter devocional, más estos libros que se escribieron eran por devoción, no por inspiración, ¿sí? La lista de Marción en el 140 años después de Cristo aproximadamente era un maestro falso el que hizo referencia a esta lista de Marción, que tenía una lista de libros que excluía algunos libros de los que nosotros conocemos. En la persecución de Diocleciano, era un emperador romano este señor, quien dictó una ley en el año 303 después de Cristo para quemar libros sagrados, ¿sí? Entonces esto más o menos es parte de la historia de lo que es el canon de las Escrituras, ¿sí? Bien, el tercer concilio de Cartago, que es más o menos ahí donde se inició todo esto, celebraba en el año 397 después de Cristo, o sea, 397 años después de Cristo se celebró la unión de este concilio y la autoridad del mismo, por lo que era un acontecimiento significativo, porque a raíz de esto se formó el Nuevo Testamento, ¿sí? El tercer concilio de Cartago emitió la primera declaración formal respecto a cuáles eran los libros que deberían estar en lo que conocemos ahora como el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces eso es formal, y obviamente la mano de Dios siempre ha movido todas estas cosas, porque Él es Dios y sabe qué quiere de nosotros y cómo quiere llegar. Entonces Él, omnipotente, todopoderoso, es quien permite que sean los libros necesarios para que nosotros andemos por fe creyendo en Él para ser salvos, son los que tenemos ahora, ¿sí?
Ahora vamos a hablar de los requisitos de los libros incluidos en el canon del Nuevo Testamento. El canon, para pertenecer a este canon, tenemos estos requisitos. Los requisitos son 4. O sea, el concilio analizaba estos requisitos. Si cumplían, eran parte del canon, ¿sí? Estaban aceptados. Para empezar, tenía que tener la característica apostolicidad, ¿sí? Que quiere decir que el autor tiene que ser sí o sí un apóstol o relacionado con el apóstol, ¿sí? El otro punto, el otro requisito es la espiritualidad. Tiene que ser de carácter espiritual y moral centrado en Jesucristo. No puede haber otro, ¿sí? La universalidad tiene que ser aceptado como un todo. No puede ser por partes o para algunos, etcétera. Como un todo. Y tiene que haber inspiración. O sea que la autoría del libro sí o sí debe ser inspirada por el Espíritu Santo. Estos requisitos son los que cumplen el canon. Ahora, ¿cómo ha sido mostrado el Nuevo Testamento? Pues ha sido preservado durante muchísimos años y transmitido fielmente, de tal forma que ha llegado hasta nuestro continente. Ahora consideramos la evidencia que tenemos de que fue copiado cuidadosamente y transmitido hasta nosotros como fue escrito ahora, que lo tenemos en un libro y lo que tenemos en PDF y lo tenemos en internet y lo tenemos de muchas formas, pero ha sido escrito en varios idiomas, como nosotros sabemos. La Biblia ha sido escrita en hebreo, en griego y en arameo, dependiendo de dónde han estado, pero ahora la tenemos en muchísimos idiomas y existen aún así muchos pergaminos o manuscritos antiguos que pueden estar en pergaminos, en papiros, muchas traducciones y versiones, y son citas hechas por líderes de las iglesias y en lecciones escritas también uno menciona los libros de la Biblia, ¿sí? Los papiros y pergaminos prácticamente están en griego y han sido escritos por los escritores apóstoles que conocemos, el Nuevo Testamento. Ellos utilizaron el griego, ¿sí? Las cartas originales, las primeras copias fueron escritas en una lámina llamada papiro. Después se escribieron en pergamino. Eso tenía que ver con cueros y luego ya recién se usó otro tipo de material que tenía que ver con la madera, que es lo que conocemos ahora, el papel, pero eso no había en aquella época, así que ellos han escrito en lo que se denominaba pergamino y papiro, ¿sí? Ahora vamos a ver que dentro de esto los manuscritos de papiro del Nuevo Testamento eran estos: el número y nombre. Vamos a analizar la fecha y producción, las porciones del Nuevo Testamento que estaban incluidas, ¿sí? Aquí podemos ver nosotros, y lo importante de esto es que nosotros podamos leer los capítulos de la Biblia que están mencionados en esta porción del Nuevo Testamento. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre y la fecha: Raylands Papiro 457, y principios del siglo II, que era Juan 18:31 al 33, el capítulo 37 y el capítulo 38, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el Chester Beauty 1, el siglo III, porciones de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. O sea, las porciones de estos libros han sido puestos en estos papiros, ¿sí? Y la Apocalipsis 9, por ejemplo, el capítulo 9 y el capítulo 17 estaban en Chester Beauty 3, en el siglo 3 ha sido su fecha de producción. Aquí dejamos el cuadrito para que ustedes lo puedan analizar. También tenemos aquí lo que era en pergamino y vellón, que era Códice Vaticano a mediados del siglo IV, desde Mateo hasta Hebreo se tenía en este número y nombre, ¿sí? En el alejandrino, que también era ese mismo código. A principios del siglo V ya se tenía casi todo el Nuevo Testamento, excepto Mateo, segunda de Juan y la mayoría del libro de segunda de Corintios, ¿sí? Aquí tenemos en este cuadrito todos los manuscritos que se reflejaban en papiro y vellón en aquella época y más o menos en qué siglo es que se tenía, ¿sí? Las primeras traducciones y versiones, después de que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos y comenzaron a circular por toda la tierra prácticamente, fueron traducidos en varios idiomas. Algunas de esas traducciones fueron hechas 200 años antes de que se escribiera el Códice Vaticano, porque estas son testimonios más antiguos de la existencia y forma del Nuevo Testamento. En el siguiente cuadro vamos a incluir 5 de las versiones más importantes.
También podemos ver los escritos de los padres de la iglesia, que eran manuscritos del Nuevo Testamento igual, que estaban escritos por líderes de la iglesia y contenían citas del Nuevo Testamento, que era prácticamente para las enseñanzas que se iba dando en la iglesia primitiva. Este cuadro es el que muestra el nombre, por ejemplo, latina africana, la fecha 150 después de Cristo, el idioma en el que se escribió fue latín y estaba casi todo el Nuevo Testamento incluido ya en latín, en siriaco también, en egipcio y nuevamente en latín. Estaba ya todo el Nuevo Testamento para ser distribuido a las poblaciones de ese idioma. Ahora, además de estos manuscritos griegos que se tenía en sus diferentes versiones, los escritos también se ponían se usaban para lectura pública, ¿no? Uno los salía y leía para que quedara en la mente de las personas que ese era el objetivo real. Y los más antiguos hasta la fecha datan del siglo VI más o menos, ¿no? Que han sido ellos los que han ido escribiendo. También podemos ver una comparación de la evidencia de los manuscritos, ¿no? Podemos ver qué tipo de documento era, el número de manuscritos que existía y el número de años entre la escritura original y el manuscrito más antiguo que existía. Estamos hablando de entre 300 a 900 años. El Nuevo Testamento en realidad tenía más de 5.300 manuscritos escritos, unos 250, algunos manuscritos de menos de 50 años después del original, y ya eran 5.300 aproximadamente los que se escribían, ¿sí? Ahora, el Nuevo Testamento podemos afirmar que es totalmente confiable, ¿sí? Las traducciones modernas del Nuevo Testamento están basadas en ¿qué? En citas de padres de la iglesia. Estamos haciendo un resumen de lo hablado, en leccionarios preservadores por la iglesia, manuscritos griegos y versiones copta y siriaca, ¿sí? Ahora, en el siglo XIV más o menos existió una forma de manuscrito. Sin embargo, nosotros sabemos que en Europa, cuando empezó a salir lo que era la imprenta, que fue el inventor prácticamente Johann Gutenberg, en el año 1437, el primer libro que imprimió fue la Biblia, ¿sí? En Alemania en 1456 fue la Biblia, la primera Biblia de Gutenberg se denominó a raíz de este señor, y fue la cosa más maravillosa, y no había quien diga no va a haber, no, esta palabra va a morir ahí, los que no eran creyentes. Sin embargo, fue el primer libro que se publicó, ¿sí? Entonces es importante que nosotros agradezcamos por esta palabra. ¿Qué sería si no la tuviéramos? Realmente, a raíz de una palabra es que nosotros estamos con bien, estamos con paz y hemos podido conocer al Señor y lo que quiere de nosotros y que ha venido entre nosotros a darnos vida. Desde su nacimiento, su vida, su ministerio, conocemos en el Nuevo Testamento, por lo que es viva y eficaz, ¿sí? Es un placer haber estado con ustedes. Confiamos en el Nuevo Testamento porque confiamos en Cristo, en el Espíritu Santo que fue que lo inspiró y que tiene un propósito. Ha sido un placer estar con ustedes. Nunca olvidemos que el reino, el poder y la gloria siempre es solo para nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.